Hoy vamos a continuar con la segunda entrega del podcast que estamos tratando de desarrollar con la temática de la mística escuela de los entendidos, segunda parte. Creo que hemos explicado algunas cosas de manera referenciada, muy taxativamente, y esto con el propósito de no entrar, diría yo, de lleno a lo que sería un estudio profundo de una escuela mística, sobre todo de una escuela mística privilegiada como la de los entendidos. Es una escuela mística muy peculiar y muy particular. Está considerada, entiendo, o entendemos, mejor dicho, en las escrituras como un grupo muy selecto, muy complejo. Y eso a raíz de que, ¿cómo se llama? El conocimiento que manejan es un conocimiento, expresaría yo de una forma más elocuente, muy profundizado, muy secreto, o como diría alguien, demasiado hermético. Y es que lo místico no puede abstraerse del hermetismo, de lo cerrado, de lo secreto. Y eso tiene su lógica mística, tiene su porqué, tiene su sentido, tiene su razón. Creo yo que debería de hacerse una escuela mística de los entendidos para encontrar este grupo. Debería pedirse datos, ponerse a disposición solicitudes para abrir esta escuela y que los individuos o las personas que deberían de coparticipar en esta escuela pues tuvieran la oportunidad de enviar sus referencias, pedir su ingreso y crear esta escuela. Pero eso es como quien dice harina de otro costal. Y eso ocurre porque consideramos nosotros que esta escuela ha estado imbuida y desconocida para la gran mayoría de gente, o por lo menos para un sector. Creemos nosotros que los tiempos demandan y exigen que este tipo de conocimientos místico surja a la palestra de la escuela mística para entender, comprender, analizar, desarrollar, interpretar, podría decir más, los eventos del futuro, porque son los entendidos los que están llamados a entender las cosas. Para poner un ejemplo, no podemos nosotros soslayar el hecho de que no puede interpretarse un determinado tipo de figura apocalíptica si no se tiene en cuenta, si no se usa correctamente y si no se aplican los principios místicos. ¿Y eso por qué ocurre? Porque
los personajes del film son personajes místicos. Las bestias son místicas. El falso profeta es místico y va a utilizar poderes místicos. Entonces, como pueden ver, es como fundamental, diría yo, básico, elemental, que se tenga conocimientos, enseñanzas e instrucciones místicas con el propósito de poder ver el futuro e interpretar de manera correcta los eventos antes del fin, los eventos del fin y los eventos después del fin. Y no caer en el engaño paulino, pedrista, guancista y demás hierbas de que las escrituras se deben de ver de esta manera, se debe de interpretar de esta forma, se debe de hacer de esta forma, cuando la historia ya ha demostrado que los paulinos no han acertado una, como tampoco los fariseos y ahora rabinos judíos van a acertar otra. Y eso que hay algunos que se manejan en el mundo místico, pero de cierta tendencia o de cierta orientación de las escuelas que tienen. Como ven, este es un tema amplio, extenso, difícil, complicado tratar estas cuestiones de lo místico. Es más, imagínense que nosotros tratamos de, en alguna medida, um, definir el desarrollo de lo místico. Y dijimos que había una parte teórica, una parte práctica y que de ambas surgía una pragmática. Y aún así nos quedamos cortos. Porque si usted quiere estudiar lo místico, teóricamente hablando, va a descubrir que el mismo ah, en la parte teórica se subdivide en un sinnúmero de ramas, de manera terrible y complicada. Solo ponerse a pensar en que va a leer libros místicos antiguos, solo pretender entender frases expresadas en su tiempo y en su momento, o querer analizar dibujos, escritura, gráficos, garabatos, enigmas, dichos. Bueno, podría continuar hablando de este mundo místico y nos llevaría a un sinnúmero de entregas. Solo querer analizar la parte teórica. Ya se imaginan la parte práctica, que también es extensa. Y la unión de ambas que crea una corriente que es la mística pragmática o pragmática mística, como le guste ponerlo. Entonces, por eso al principio yo decía que debería
de ocurrir, debería de darse eh, el hecho de crear una escuela para entendidos, crear una estructura. Imagínense que en algunos textos se habla de cuál deberían de ser las estructuras de las escuelas místicas, las materias a cursar, los individuos o las personas que deberían de participar. Y es un asunto largo y tendido. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre por el hecho de que una escuela estructurada dentro de las reglas exigiría de los personajes o de las personas un cambio de conducta, una forma de ser diferente y una entrega a enseñanzas ya antiguas, ya viejas, que tienen una característica propia, son herméticas. Entonces, pretender nosotros eh, crear una estructura de estas y montar una escuela nos llevaría otro tiempo, porque tendríamos también nosotros que crear la estructura que no existe ahora, porque sí existen escuelas místicas, hay escuelas de misticismo también, que es otra historia, pero las escuelas místicas son escuelas que por su naturaleza son herméticas, o mejor dicho, cerradas, que no permiten el ingreso de cualquiera. Así de sencillo. Entonces, tenemos que alejarnos de esta idea para poder acercarnos a lo que queremos lograr con lo que hemos nosotros empezado en este podcast. Ya que las entregas que vamos a tener no van a ser muchas porque nuestro propósito es solo lograr llamar la atención, hacer ver algunas cosas y permitir que los oyentes tengan contacto con lo místico. ¿Y con qué propósito? Para que vayan entendiendo su existencia y comprendiendo el porqué de algunos acontecimientos que les ocurren. Es por ello que esperamos nosotros, creemos y vamos a hacer el esfuerzo porque estas entregas nos permitan agarrar de la mano a las personas y llevarlas por los pasadizos por los cuales deben de andar. Entonces, a lo que nosotros queremos llegar y lo que nosotros queremos aclarar es el hecho, y se debe de tener claro, se debe de entender que usted no puede interpretar las escrituras o las sagradas escrituras con relación a los eventos antes del fin, los eventos del fin y los eventos después del fin, si no tiene previo conocimiento de algunas instituciones y figuras místicas. Si no tenemos esa claridad, si no entendemos esto, vamos a caer en el error que han caído
todos los paulinos que han venido interpretando las profecías antes del fin y después del fin, y vamos a andar más perdidos que el hijo del Inver. Y eso es lo que queremos evitar. Obvio que no es fácil. Y eso ocurre porque, lamentablemente, um, estos engañosos religiosos, estos paulinos, pedristas, juancistas y demás hierbas, tienen una mala base. Ya hemos hablado en otros podcasts, perdón, de esa mala base. No es el momento para hablar de ella. Pero sí lo que tiene que quedar claro es que lo que nos interesa a nosotros es que la persona observe el texto de las escrituras y tenga la capacidad de entender más allá de lo evidente. Por cierto, como lo prometimos, hoy traemos de otro texto, de otro libro hermético, una frase que se las dejamos para nuevamente, como la del anterior podcast, para su consideración. La frase dice lo siguiente: no leas un libro sin saber lo que algo puedes traer. Vuelvo a repetirlo. No leas un libro sin saber lo que algo puedes atraer. Esa es la frase que vamos a dejar en el imaginario de los oyentes. Y ¿cómo se llama? Tenemos la intención de terminar pronto esta serie de podcast de la escuela de los entendidos, porque la idea solo es que las personas perciban que el texto no puede digerirse si no se tienen ciertos auxilios, ciertas herramientas, ciertos instrumentos que permitan que podamos entender con suma claridad lo que está pasando o lo que se está desarrollando en la actualidad. Esa es, en definitiva, nuestra idea. Obvio que hemos caído en cierta razón de que debería de formarse una escuela, de que debería de haber un riguroso pensum académico, de que deberían de darse clases fuera de, con propósitos más definidos, para que las personas puedan usar lo que tienen o lo que les han dado o lo que recibieron. Póngale el término que quiera. Pero en este momento no es esa la idea. Siempre les recordamos que pueden visitar la página de laultimaiglesia.com, así como pueden escribirnos a laultimaiglesia@gmail.com. Creemos firmemente que con este segundo paso que hemos dado, que nos acerca ya al final de esta temporada de podcast, hemos dejado establecido otros principios antes de entrar en materia, porque es fundamental. Vuelvo a repetir, no se puede interpretar y entender personajes del fin si no se tiene conocimientos místicos de ellos, porque estos entran al mundo con otro tipo de forma, con otro tipo de conocimiento, con otro tipo de poderes
que en actualidad no existen. Y si existen, están muy escondidos o los practican algunos de manera muy, pero muy hermética. Así que esperamos contar para la próxima entrega con su atención. Esperamos que haya entendido la frase: no leas un libro sin saber lo que algo puedes atraer. Y bueno, de antemano agradecemos la atención a la presente. Esperamos contar con su sintonía y que vayamos entendiendo este principio de la escuela mística. De antemano, muchas gracias.